las Escrituras, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño, diga conmigo, extraño, comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, diga conmigo, después que se hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ahí, de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero mora contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, diga conmigo, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, diga, como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso, diga conmigo, pero ningún incircunciso comerá de ella. No sé si ya pudo entender el mensaje que hay en la gloriosa palabra de Dios. ¿Quiénes son los que pueden ser partícipes de la cena del Señor? Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a orar. Oramos y levanten su mano hacia aquí todos ustedes, para que Dios pueda administrar nuestras vidas y pueda darme palabra en esta tarde, para que Dios administre su corazón y su vida. Padre eterno que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias y te damos gloria, porque sabemos que tú estás en este lugar, tu misma presencia está aquí, Señor. Y te pedimos por cada vida que llegó hoy para escuchar tu palabra que expira, tu palabra que restaura, tu palabra que renueva. Administra nuestro ser y administra nuestra alma. Padre de la gloria, que todo espíritu contrario enmudezca, Señor amado, y que mis hermanos puedan oír tu voz, Dios del cielo. Oh Padre, voz del cielo, Padre de la gloria, necesitamos de ti y necesitamos de tu palabra. Oh Dios mío, abre, Padre, nuestros corazones y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta tarde hay personas que nos visitan, les vamos a dar la bienvenida para después proseguir con el mensaje de la palabra del Señor. En medio nuestro está Janet Fuentes. Si puede ponerse de pie o levantar su mano donde quiera que esté, queremos bendecirle a Janet Fuentes. Gloria al Señor. ¿Dónde se encuentra? Ahí, que Dios me la bendiga. Los sentimos felices de tenerle en este lindo día. También, hermanos, tenemos una familia, a Wilfredo Contreras y Elvia Cruz. Si puede ponerse de pie, donde está Wilfredo. Amén, Will, Dios te bendiga. No sé dónde se encuentran ellos, quisiera verles. Allá están en la parte de atrás. Amén, ellos son de mi lugar. Al final vamos a hacer una oración por sus niños, por esta familia. Gloria al Señor. También está Yesenia Godoy en medio nuestro, donde quiera que esté Yesenia, si puede ponerse de pie, por favor, queremos bendecirle. Que Dios la bendiga, bienvenido con nosotros. Amén, pueden sentarse. También tenemos dos jóvenes de la Nueva Jerusalén, a Josué y a Rebeca. Estos jóvenes yo los veo desde chiquitos trabajar de una manera linda en su iglesia, donde ellos, el Señor les permite congregarse. Voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Bendecimos a estos dos jóvenes, que Dios los ayude. Y también si hubiera alguien más que no tenemos su nombre, si puede ponerse de pie en esta tarde, queremos bendecirle, queremos en esta tarde conocerle. Si pudiera ponerse de pie a alguien que no tenemos su nombre, Dios te bendiga, Will, lo sentimos contentos. Dios le bendiga, Dios la bendiga. Nos sentimos felices de tenerle el día de hoy. Aleluya. En esta tarde, mis amados hermanos, que Dios la bendiga, bienvenida con nosotros, sentimos felices en este día que tenemos. Y así pues todos los de casa, bienvenidos.
el día de hoy. Hoy vamos a predicar, hermanos, y más que todo, una prédica tal vez será como una enseñanza para cada uno de nosotros de los requisitos para tomar la cena del Señor. Hermanos, hay iglesias donde todos pueden participar en lo que es tomar la cena del Señor. Personas no convertidas realmente al Evangelio, niños pequeños. Hermanos, pero a la luz de la Biblia, nosotros tenemos los parámetros, o tenemos el mapa, o tenemos la instrucción. ¿Qué clase de personas son, hermanos, las que pueden tomar la Santa Cena, que quiere decir comunión, ágape, coinonía, entre una familia y un grupo de personas? Santo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la Escritura nos habla referente a la cena del Señor. Nada más que ahí se le llama la Pascua. Todos sabemos, hermano, que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 430 años en Egipto. Y antes de salir de Egipto, hermano, el Señor le ordenó a Moisés y Aarón que pudieran celebrar lo que es la Pascua. En la porción bíblica que nosotros leímos el día de hoy, específicamente dice qué clase de personas son del pueblo de Israel que podían ser partícipes de la Pascua. La Pascua, hermanos, que celebraron, estaba representando a lo que es, hermanos, al Señor Jesucristo. Ahora, en la celebración de la Pascua, era un requisito para el pueblo de Israel, que esa persona tenía que circuncidarse para que él pudiera participar de lo que era la Pascua. Aunque fuera extranjero, pero si era comprado, porque en ese tiempo compraban los esclavos, pero tenía que tener el requisito que esa persona que era comprado y se hacía parte de aquella familia, tenía que circuncidarse. La circuncisión, hermano, fue un pacto que hizo Dios con Abraham. En el capítulo 17 del libro de Génesis, cuando Dios habla con Abraham, y hermanos, y habla de la promesa de un hijo que iba a venir, y ese hijo se llamaba Isaac. Entonces el Señor le dice que iban a hacer un pacto entre él, entre Dios y Abraham, y que iba a ser bendecido, y que iba a ser bendecido mediante él todas las naciones. La verdad, hermanos, es que cuando Isaac nace, dice la Escritura que al octavo día lo circuncidaron, porque Dios había hecho un trato con Abraham. No sé si hay alguien que no sabe qué es circuncisión. Yo creo que la mayoría sabemos que es ser circuncidado. Y cada niño varón que nacía, hermano, tenía que pasar por ese proceso para identificarse con el pueblo de Dios, para identificarse, hermano, con el pacto que había hecho Dios con Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. En la porción que leímos dice yo, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Entonces,
Hermano, las personas o las iglesias que hacen partícipe a personas que no han nacido de nuevo y que no son parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, eso está fuera de orden, porque esa persona no puede tomar, porque la Pascua representa la Santa Cena, no la puede tomar, indiscutiblemente no la puede tomar. Y nosotros como líderes no podemos hacer partícipe a estas personas, porque más adelante veremos, hermano, lo que trae comer la cena del Señor, hermano, sin discernir el cuerpo de Cristo. Incluso, hermano, la Escritura más adelante nos dice que tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos cómo está la condición nuestra. Gloria a Dios. Para poder ser partícipe de la cena del Señor. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos en la Escritura, dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Y aquí dice: después de que lo hayan circuncidado. Porque si no lo circuncidaba, hermano, era una persona que no estaba incluido en el pacto que Dios había hecho con Abraham. O sea que era una persona gentil, era una persona apartada del pueblo del Señor. Hermano, esto es interesante cuando nosotros vemos los requisitos. Usted sabía que en la Escritura hay 4 sacramentos importantísimos que no deben dejar de hacerse. ¿Cuál es el primero? Vamos a poner la cena del Señor. ¿Cuál es el segundo? El bautismo. ¿Cuál es el tercero? La presentación de niños. Los niños no se bautizan, se presentan al Señor. ¿Y cuál es el cuarto? El matrimonio. 4 cosas importantísimas, hermanos, a la luz de las Escrituras, que el Señor nos pone como sacramento, como ordenanza que se deben de llevar a cabo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que fue muerto por nosotros, y esto representa por medio de la cena del Señor, cual debemos observar de igual manera que observa el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Vamos a la Biblia. Quiero que usemos la palabra de Dios. Dice la Escritura: limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Nuestra Pascua es Cristo, el cual fue sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces la Biblia nos manda que para poder ser partícipe, hermano, de la bendición del Señor y del pueblo del Señor, tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? La vieja levadura es el pecado. Santo. Por eso es que la Escritura dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito de pecado echa a perder todo. Entonces dice: limpiaos de la vieja levadura. Cada persona, hermano, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, es limpiado de todo pecado. Es limpiado de la vieja levadura, para constituirse una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro.
hay cosas importantes. En primer lugar, hermanos, es necesario ser parte del pueblo de Dios para tomar la Santa Cena. ¿O cree que cualquiera puede venir y tomarla? Bíblicamente no. Es necesario que una persona haya pasado por las aguas, que se haya bautizado. En realidad el bautismo no salva, pero alguien que no se quiera bautizar no es salvo. ¿Me dio a entender? Alguien que ya recibió al Señor y no se quiere bautizar, yo dudo que sea salvo. Porque lo primero que va a hacer después de haber, hermano, recibido a Cristo, es bautizarse. Es dar el paso a ir a las aguas. Es como, hermano, casi viene siendo como el que se tenían que circuncidar. De la misma manera, para tomar la cena del Señor, la persona, para ser partícipe de la cena del Señor, también tiene que bautizarse. O sea que no le damos a nadie que no se haya bautizado el pan ni la copa. El pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que es jugo de uvas que nosotros damos, que representa la sangre del Señor. No se le puede dar a nadie que no se haya bautizado, por lo tanto no puede tomar la cena del Señor hasta que pase por ese proceso. Santo. ¿Cuántos están conmigo? Esta es una enseñanza para que podamos entender cómo son las cosas del Señor. Las cosas del Señor no son un juego, las cosas del Señor son bien serias, mis amados hermanos. Y cuando se trata de este sacramento, hermanos, estamos tratando algo bien serio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y todos los nacidos de nuevo, y todos los que hemos sido bautizados, y los que vivimos para el Señor, tenemos que ser partícipes de esta bendición, porque es una bendición tomarlo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, si en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, tuvo como requerimiento que todos los que iban a participar de la Pascua fueran circuncidados, identificándose así visiblemente con el pueblo de Dios. Entonces, de la misma manera, ahora, los que son del cuerpo de Cristo, participantes, hermanos, del mismo, o participamos de ese mismo pan. Yo quiero que vaya a la Biblia, a 1 Corintios 10, 16 y 17. Dice la Escritura, si no lo tiene, quédese ahí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, como pregunta. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, ¿quién es el pan? ¿Quién representa el pan? Cristo. Ahora dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo. Todos participamos de aquel mismo. Somos todos un cuerpo y somos un montón de gente y todos participamos del pan, y el pan representa ¿a quién? Participamos de Cristo en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Hermano, dele gloria a Dios, hermano. Por eso es que nos constituimos en una familia y nos constituimos, hermano, amén, en poder tener esta comunión los unos con los otros. Podemos tener esa comunión y esa bendición de parte de nuestro Dios. Aleluya. Hermano, en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia, hermano, del Señor está en su mejor apogeo, después de la venida del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas, el primer mensaje. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 2, mira lo que hacían los hermanos para poder entrar y estar en plena comunión con el Dios de los cielos y con el cuerpo de Cristo. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron?
fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían entonces el partimiento del pan, y después que recibían a Cristo, ¿qué es lo que hacían? No pasaban un año, no pasaban 2 años, sino que se bautizaban. ¿Cuántos bautizaron ese día? Y después perseveraban, ¿qué dice? Unánimes juntos. Y comían del pan y participaban de ¿qué? También de las oraciones y la comunión unos con otros. Esto lo que representa es comunión como iglesia del Señor. Yo quiero poner esta plataforma para ir a algo más serio que nos lleva a lo que es, hermano, la cena del Señor. Porque es importante entenderla, dónde comenzó y cuáles son los parámetros del Antiguo Testamento que nos llevan al Nuevo Testamento para hablar de lo mismo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se concuerdan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. No se contradicen, se concuerdan. Ahora, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El cordero que se sacrificaba, porque se sacrificaba un cordero, ¿verdad que sí? En la Pascua. ¿Era tipo de quién? Tipo de Cristo. El pan simboliza ¿qué? No es el cuerpo de Cristo corporal, es símbolo del cuerpo de Cristo. Hay religiones que dicen nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Eso no es así, está erróneo y no es conforme a la palabra de Dios. El pan es tipo de Cristo o del cuerpo de Cristo. Ahora, la sangre era para perdonar ¿qué? Para perdonar pecado. El vino simboliza ¿qué? El vino simboliza la sangre de nuestro Señor y amado Salvador. No es la sangre, sino símbolo de la sangre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pan sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? ¿Qué dijimos que significaba la levadura? Pecado. Entonces el pan sin levadura son vidas sin levadura de pecado. O sea que el que ya está en Cristo, hermanos míos y amados, nosotros tenemos que vivir una vida santa delante de Dios y sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que, hermanos, nosotros nos constituimos en el pueblo del Señor y en los hijos del Señor, que va a venir la tentación, que va a venir el pecado para querer dañar, hermano, la comunión con Dios. Claro que sí, pero tenemos que rechazarlo para la gloria de Dios y mantenerlos sin levadura y servir al Señor. O sea que, ¿qué es lo que hace la levadura en el pan? Lo altera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida de un creyente o en la vida de una persona? Lo arruina, hermano, por completo. Entonces, hermanos, aquí tenemos una representación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando el Señor manda a sus discípulos, espero no los vaya a confundir, hermano, y los mantengamos en la misma línea. Dice, observamos el orden del mandamiento de Jesús según Mateo 28, 18 al 20. En primer lugar, Él los manda a hacer ¿qué? A ser discípulos. En segundo lugar, bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, después que recibe a Cristo, hay que hacerlos ¿qué?
discípulos. Y después de hacer los discípulos, ¿hay que qué? Hay que bautizarlos. Óigame bien esto. Y da la fórmula cómo se debe de bautizar esa persona. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No podemos agarrar un inconverso y decirle, yo te bautizo, porque desde el momento que usted lo mete al agua y no tiene Cristo en su corazón y no ha nacido de nuevo, usted lo está mojando en el agua. Ese bautismo no sirve para nada. Y hay mucha gente que sin convicción a veces se bautiza. Por eso es que hay que enseñarles lo que realmente es el bautismo. Si usted se bautiza de esa manera, solamente se mojó. Solamente le dieron el chapuzón. Pero los que son elegibles para ser bautizados son aquellos que reciben la palabra y son convencidos de pecado y se arrepienten de toda su maldad y comienzan a vivir una vida santa para el Dios de los cielos. Esto es el Evangelio, esta es la vida cristiana. Entonces es que la persona se constituye en un hijo de Dios y nace de nuevo. Una persona sin nacer de nuevo no se puede bautizar. Por eso nosotros no bautizamos niños. Porque un niño no se puede hacer discípulo ni tampoco conoce. Hay muchas personas que recibieron al Señor y cuando se les habla del bautismo, no, ese si mis papás me bautizaron cuando yo era chiquito. ¿Para qué me quiere bautizar otra vez? Si la Biblia dice un solo bautismo, ese bautismo no vale. El que vale es cuando usted recibe a Cristo y con conocimiento usted se bautiza. Hermano, ese es el que vale. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces no se va a bautizar enseñándole que guarden todas las cosas. Después, ese es el comienzo para el proceso de una vida cristiana. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.